Saludos estudiantes. En el día de hoy continuamos el estudio de los procesos patológicos originados por trastornos inmunitarios. Nos referiremos a las respuestas inadecuadas del sistema inmune contra las propias células y tejidos del organismo, que provocan las enfermedades autoinmunes. También trataremos la participación de los efectores de la respuesta inmune en el rechazo de células y tejidos trasplantados. Al concluir el estudio de los núcleos de contenidos para esta semana, deben definir la tolerancia inmunológica, diferenciar el fenómeno autoinmune de la enfermedad autoinmune, clasificar los procesos patológicos autoinmunes según el órgano afectado, explicar con un enfoque clínico básico los mecanismos etiopatogénicos y las alteraciones morfofuncionales de los procesos patológicos autoinmunes, así como la utilidad de las evidencias que ofrecen la imagenología, el laboratorio clínico y de anatomía patológica para el diagnóstico de estas enfermedades. Identificar los tipos de trasplante teniendo en cuenta la disparidad genética entre donante y receptor e identificar los mecanismos etiopatogénicos y las alteraciones morfofuncionales en las reacciones de rechazo del trasplante de órganos y tejidos. En morfofisiología humana, estudiaron cómo las células linfoides maduran en los órganos centrales o primarios que son el timo y la médula ósea. Es aquí, durante el proceso de maduración, donde estas células aprenden a respetar los componentes propios del individuo. Cuando los linfocitos inmaduros se encuentran con los antígenos propios o autoantígenos a nivel de estos órganos centrales, en vez de responder activándose y generando una respuesta inmune frente a ellos, ocurre un proceso en el cual estos linfocitos específicos para autoantígenos son eliminados físicamente, por apoptosis o porque se detiene su maduración. De esta forma se genera la tolerancia, lo que garantiza que en el repertorio de linfocitos que maduran en estos órganos centrales no existan células linfoides capaces de reconocer antígenos propios que vayan a poblar los órganos linfoides periféricos. Pero como nada es perfecto, para aquellos linfocitos capaces de reconocer antígenos propios que pudieron haberse escapado de los órganos linfoides centrales y que se encuentran como linfocitos autorreactivos maduros en los tejidos periféricos, existen mecanismos para su eliminación física por apoptosis o más frecuentemente su inactivación funcional sin muerte celular, proceso denominado anergia clonal. El otro mecanismo para mantener la inhibición de estos clones de linfocitos autorreactivos es la participación de las células T reguladoras con función supresora.
Todos estos complejos mecanismos que acabamos de explicar son los que mantienen una de las propiedades fundamentales del sistema inmune, que es su capacidad de reconocer y responder a los antígenos extraños, pero no así a los antígenos propios. La tolerancia inmunológica es la falta de respuesta del sistema inmune a un antígeno específico. Si esa tolerancia es frente a los antígenos propios o autoantígenos, se denomina autotolerancia y es la que nos permite vivir en armonía con nuestras propias células y tejidos. La tolerancia se clasifica según el sitio anatómico donde ocurre, en central y periférica, y según las células que adquieren la tolerancia, en tolerancia de células T y tolerancia de células B. La tolerancia central se induce en los órganos linfoides centrales como el timo y la médula ósea, como consecuencia del reconocimiento de los autoantígenos por parte de los linfocitos inmaduros autorreactivos, lo que provoca la eliminación de estas células linfoides con receptores para antígenos propios. La tolerancia periférica permite que los linfocitos maduros autorreactivos se vuelvan tolerantes en los tejidos periféricos, si se encuentran con antígenos propios bajo condiciones que favorezcan tolerancia en lugar de activación. La pérdida de la autotolerancia dará lugar a reacciones inmunitarias contra nuestras propias células y tejidos, lo que se denomina autoinmunidad. Y los procesos patológicos provocados por estas reacciones dan lugar a las enfermedades autoinmunes. Es necesario diferenciar el fenómeno autoinmune de la enfermedad autoinmune. En el primero, los linfocitos o anticuerpos autorreactivos que se encuentran circulando son secundarios a un daño tisular y desaparecen cuando se elimina el agente que lo desencadenó, e incluso pudieran tener un papel beneficioso en la eliminación de detritus celulares, como ocurre después de la necrosis en el infarto agudo del miocardio. En la enfermedad autoinmune, las manifestaciones clínicas son la expresión del daño tisular, que es causado directamente por los efectores de la respuesta inmune, ya sean autoanticuerpos o linfocitos autorreactivos. Las enfermedades autoinmunes se clasifican según el órgano afectado en organoespecíficas y no organoespecíficas o sistémicas. Las enfermedades autoinmunes específicas de órganos incluyen los trastornos autoinmunitarios donde los anticuerpos van dirigidos contra un solo órgano, tejido o célula, lo que se traduce en una lesión hística localizada. Ejemplos: la tiroiditis de Hashimoto, la anemia hemolítica autoinmune, la diabetes mellitus tipo 1, entre otras. Las enfermedades autoinmunes no específicas de órganos o sistémicas incluyen aquellos trastornos autoinmunitarios donde los anticuerpos van dirigidos contra varias células, tejidos y órganos por la amplia distribución de los autoantígenos, lo que se traduce en una lesión tisular sistémica. Son ejemplos tipo de estas enfermedades el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea. Existe un grupo de enfermedades autoinmunes cuya inclusión en una de las dos categorías citadas resulta difícil,
por el hecho de que presentan características de ambos grupos. Afectan exclusiva o preferentemente un órgano, pero existen autoanticuerpos contra estructuras antigénicas diversas, sobre todo nucleares. Entre ellas se destacan la cirrosis biliar primaria y la hepatitis autoinmune. Se desconocen los factores etiopatogénicos precisos que causan la ruptura de los mecanismos de autotolerancia y los mecanismos íntimos que conducen al desarrollo de la autoinmunidad. Sin embargo, puede afirmarse que estas son enfermedades poligénicas y multifactoriales, que dependen de una compleja interacción entre factores inmunológicos, factores genéticos, factores hormonales y factores ambientales e infecciosos. Múltiples factores que interactúan entre sí contribuyen al desarrollo de la autoinmunidad. Algunos de estos factores son alteraciones inmunológicas primarias, como la ruptura de los mecanismos responsables del mantenimiento de la tolerancia a lo propio, que vimos anteriormente. Entre los factores que rompen con la autotolerancia de células B están la exposición de los linfocitos B a activadores policlonales, como el lipopolisacárido bacteriano, que puede activar un gran número de linfocitos, incluidos algunos contra antígenos propios. Por otro lado, las infecciones pueden potenciar la expresión de moléculas coestimuladoras en las células presentadoras de antígenos y la producción de citocinas, lo cual puede provocar la ruptura de los mecanismos de tolerancia periférica de células T. En este caso, si estas células están presentando antígenos propios tisulares a los linfocitos T autorreactivos, como se ha perdido la energía clonal, estos linfocitos T pueden proliferar y diferenciarse en células efectoras, que causen reacciones autoinmunitarias lesivas contra el tejido. Las alteraciones anatómicas en los tejidos, como la inflamación posiblemente secundaria a una infección o los traumatismos, pueden dar lugar a la exposición de antígenos propios que normalmente están aislados del sistema inmunitario. Es posible que estos antígenos secuestrados no hayan inducido autotolerancia. Por tanto, al liberarse pueden interactuar con los linfocitos inmunocompetentes e inducir respuestas inmunitarias frente a ellos. Ejemplos de antígenos anatómicamente secuestrados son las proteínas intraoculares y el esperma. Se plantea que la uveitis postraumática y la orquitis postvasectomía se deben a respuestas autoinmunitarias a los antígenos propios, que se liberan desde su localización anatómica normal. Algunos microorganismos infecciosos pueden expresar antígenos que tienen similitud con antígenos propios, de forma tal que las respuestas inmunitarias frente a los microorganismos pueden provocar reacciones contra componentes propios. Este fenómeno recibe el nombre de mimetismo molecular. Un ejemplo claro lo tenemos en la carditis reumática. Los factores ambientales desencadenan la autoinmunidad patológica solo sobre un fondo genético susceptible. Entre los factores ambientales se incluyen las radiaciones ultravioletas, los fármacos,
ciertos regímenes nutricionales, el estrés y los factores climáticos. Ejemplos: la exposición a la luz ultravioleta provoca recaída del lupus eritematoso sistémico y las lesiones dérmicas de esta enfermedad están por lo general limitadas a las áreas de exposición solar. Además, la radiación ultravioleta puede inducir apoptosis en las células y alterar el ADN de tal manera que lo hace inmunogénico. En el caso de los fármacos, se ha observado que la ingestión de medicamentos como la hidralazina, la procainamida y la cloropromacina, entre otros, causan vasculitis de hipersensibilidad e inducen lupus. La mayoría de los procesos autoinmunes muestran una fuerte predisposición genética, lo que se demuestra por la aparición de diversas enfermedades autoinmunes en varios miembros de una misma familia. Además, existe una estrecha relación entre varias enfermedades autoinmunes y determinados alelos del HLA, como es la asociación de la artritis reumatoide con el HLA-DR4, la diabetes mellitus con el HLA-DR3 y DR4 y el lupus eritematoso con el HLA-DR2 y DR3. El predominio de las enfermedades autoinmunes entre las mujeres sugiere que las hormonas sexuales como los estrógenos ejercen una influencia importante en la aparición y manifestaciones del lupus eritematoso sistémico. Durante los años reproductivos, la frecuencia del lupus eritematoso sistémico es 10 veces mayor en mujeres que en hombres, y se han mostrado exacerbaciones durante el embarazo. Las infecciones virales y bacterianas pueden promover el desarrollo de la autoinmunidad por varios mecanismos, como son la expresión de moléculas coestimulatorias, la activación policlonal, el mimetismo molecular y la liberación de antígenos secuestrados. Las lesiones de autoinmunidad no se deben directamente al propio agente infeccioso, sino a las respuestas inmunitarias frente al agente. Por eso, estos mecanismos ya fueron explicados dentro de los factores inmunológicos. Para explicar la patogenia, les mostramos un ejemplo del desarrollo de los trastornos autoinmunitarios específicos de tejido. Las anomalías del sistema inmunitario pueden provocar una selección anormal del repertorio de linfocitos y un fracaso para controlar adecuadamente la activación de estas células autorreactivas. Las anomalías tisulares pueden estimular la entrada de estos linfocitos al tejido y la activación de células presentadoras de antígenos que son capaces de presentar autoantígenos a los linfocitos autorreactivos, dando lugar a una respuesta inmune dirigida contra componentes propios que ocasiona la lesión tisular. Diversos mecanismos efectores son responsables de la lesión tisular en las diferentes enfermedades autoinmunes, específicamente los linfocitos T autorreactivos y los autoanticuerpos. Ellos median el daño a las células y tejidos a través de las reacciones de hipersensibilidad tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Generalmente, el daño tisular en las enfermedades organoespecíficas está mediado por las reacciones de hipersensibilidad 2
y 4, mientras que en las no específicas de órganos se debe fundamentalmente a una reacción de hipersensibilidad tipo 3. En una enfermedad autoinmune, el daño tisular puede estar mediado por la combinación de más de una reacción de hipersensibilidad. Ejemplo, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad tipo por inmunocomplejos, pero la destrucción de hematíes y plaquetas está mediada por hipersensibilidad tipo 2 o citotóxica. Para estudiar las alteraciones morfofuncionales de las enfermedades organoespecíficas, tomaremos como ejemplo la tiroiditis de Hashimoto. Esta es una entidad inflamatoria crónica que se caracteriza por una destrucción progresiva de la glándula tiroidea. Afecta fundamentalmente al sexo femenino. Aunque está distribuida ampliamente, se observa con mayor frecuencia en familias con enfermedades autoinmunes y en individuos con HLA DR4 y DR5. La presencia de anticuerpos circulantes contra la tiroglobulina, el antígeno microsomal tiroideo y la peroxidasa son patoneumónicos de la enfermedad. El daño tisular está relacionado con la hipersensibilidad tipo 2 y principalmente con la inmunidad mediada por células o hipersensibilidad tipo 4. Las alteraciones morfológicas macroscópicas están dadas por el aumento de tamaño de forma difusa y en ocasiones localizados del tiroides. La superficie de corte es pálida, de color amarillo-marrón y algunas veces nodular. Microscópicamente se observa un infiltrado inflamatorio mononuclear que contiene linfocitos pequeños y células plasmáticas, formando centros germinales bien desarrollados. Los folículos tiroideos están atróficos y recubiertos por células epiteliales con abundante citoplasma acidófilo, denominadas células de Huttler. Estas alteraciones morfológicas explican que la enfermedad se manifieste con aumento indoloro del tiroides, usualmente asociado a un grado de hipotiroidismo, debido al fallo tiroideo gradual por la destrucción autoinmune de la glándula. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que produce manifestaciones clínicas variadas, con alteraciones cutáneas, renales, vasculares, en superficies serosas y articulaciones. Al igual que la mayoría de las enfermedades autoinmunes, el lupus eritematoso sistémico afecta en mayor medida a la mujer, con una frecuencia de 1 por cada 700 mujeres en edad fértil y con una relación mujer-varón de 9:1. La causa del lupus sigue siendo desconocida, pero la existencia de un número aparentemente ilimitado de anticuerpos dirigidos contra componentes propios indican que en el lupus eritematoso sistémico el defecto fundamental es el fracaso de los mecanismos de regulación que mantienen la autotolerancia. Los cambios morfológicos son extremadamente variables, como lo son las manifestaciones clínicas y el curso de la enfermedad.
Las lesiones más características son el resultado del depósito de inmunocomplejos en vasos sanguíneos, riñones, tejido conectivo y piel. En cualquier tejido puede haber una vasculitis necrosante que afecte a pequeñas arterias y arteriolas. El riñón es el órgano más afectado. Se produce una glomerulonefritis con diferentes patrones de lesión glomerular, mediada por inmunocomplejos, lo que finalmente lleva a una insuficiencia renal crónica, que es una de las causas de muerte más frecuente en esta enfermedad. La piel es otro de los órganos más afectado en esta enfermedad, observándose un eritema en la cara en forma de alas de mariposa, que microscópicamente se caracteriza por una degeneración liquefactiva de la capa basal de la epidermis, con edema, infiltrado mononuclear, perivascular y vasculitis en la dermis. La microscopía de fluorescencia muestra el depósito de inmunoglobulinas y de complemento a lo largo de la unión dermoepidérmica, conocida como banda lúpica, lo que constituye un elemento importante para el diagnóstico de esta enfermedad. Las evidencias imagenológicas de los laboratorios clínicos de inmunología y de anatomía patológica son útiles para interpretar las alteraciones morfofuncionales de los procesos patológicos autoinmunes. En todos estos procesos autoinmunes es vital la demostración de autoanticuerpos específicos en el suero del paciente. Para esto han sido ampliamente utilizadas varias técnicas inmunológicas, como por ejemplo la inmunofluorescencia indirecta y las pruebas de ELISA. Las imágenes muestran las pruebas de anticuerpos antinucleares y anti-DNA positivas, que son evidencias diagnósticas importantes en el lupus eritematoso sistémico. El laboratorio clínico juega un papel importante en la determinación de parámetros hematológicos como es el fenómeno LE y la determinación de reactantes de fase aguda, así como en las determinaciones enzimáticas y hormonales esenciales en el diagnóstico y seguimiento de algunas de estas enfermedades. Los estudios imagenológicos son necesarios para el diagnóstico de la serositis en el lupus eritematoso sistémico y las alteraciones articulares de la artritis reumatoide. En su estudio independiente, revisen este contenido en el material educativo Evidencias Diagnósticas, que aparece como bibliografía complementaria. En los laboratorios de anatomía patológica se analizan las muestras de los tejidos dañados para apreciar de forma directa la demostración de anticuerpos fijos en los tejidos, formando inmunocomplejos, así como el depósito de complemento. En la imagen se muestra un depósito lineal de inmunocomplejos en la membrana basal glomerular, como ocurre en el Goodpasture. La sustitución de tejidos y órganos dañados
por otros saludables para dar solución a un déficit funcional o anatómico comienza en el siglo XX. Los avances como son el conocimiento de la histocompatibilidad, el efecto beneficioso de las transfusiones y la disponibilidad de modernas técnicas quirúrgicas y medios de conservación de los órganos y tejidos han convertido el trasplante en una exitosa arma terapéutica de múltiples enfermedades. En la actualidad se practican con frecuencias y buenos resultados trasplantes de riñón, corazón, hígado, médula ósea, pulmón, páncreas y córneas entre individuos no idénticos. Sin embargo, la aceptación del órgano trasplantado en algunos casos sigue enfrentando la amenaza de la respuesta inmune, que es normal que reconozca el carácter extraño del tejido trasplantado y responda frente a él, pero esta es una respuesta indeseada, porque acaba destruyendo el tejido trasplantado y es por eso que la estudiamos dentro de las respuestas inmunes perjudiciales o dañinas al individuo. Podemos definir el trasplante como el proceso por el cual se toman células, tejidos u órganos denominado injerto de un individuo y se colocan generalmente en otro individuo diferente. Este proceso implica que exista el donante y el receptor. El donante es el individuo que proporciona el injerto y el receptor es el individuo que recibe el injerto. El trasplante se clasifica atendiendo a la disparidad genética entre el donante y el receptor en autotrasplante, isotrasplante, alotrasplante y xenotrasplante. El autotrasplante es cuando se realiza un autoinjerto, es decir, el tejido trasplantado es tomado del organismo del propio sujeto receptor. Ejemplos: los autotrasplantes de piel, huesos y músculos. El isotrasplante es cuando el donante y receptor son genéticamente idénticos. Tenemos como ejemplo el trasplante entre gemelares monocigóticos. El alotrasplante es cuando el injerto se realiza entre un donante y un receptor de la misma especie, pero no están relacionados genéticamente. Un ejemplo muy utilizado por el médico integral comunitario es la transfusión sanguínea. El xenotrasplante es cuando el donante y el receptor son genéticamente diferentes y pertenecen a distintas especies. La carencia de órganos disponibles para el trasplante ha obligado en ocasiones a su uso, pero la diferencia filogenética impide la aceptación del órgano, siendo éste fuertemente rechazado. Los principales problemas que se presentan en el trasplante de órganos no proceden de la técnica quirúrgica, sino del rechazo del órgano donado por una respuesta del sistema inmunológico del receptor. Esto sucede porque los tejidos corporales contienen un conjunto de determinantes antigénicos propios de la persona, como son el sistema HLA y el sistema de grupos sanguíneos ABO, que estudiaron
en la asignatura Morfofisiología Humana. El sistema inmunológico del receptor considera extraños estos determinantes antigénicos del órgano donado y en consecuencia produce una respuesta contra ellos, lo que se traduce en una reacción de rechazo del trasplante, que se define como el conjunto de fenómenos que se observan en el receptor y en el tejido trasplantado, cuando entre ellos existe disparidad genética. Es vital que los tipos de HLA del donante y del receptor sean lo más parecido posibles. Si se cumple esta condición, la probabilidad de rechazo es reducida. Si la diferencia es muy grande, el riesgo de rechazo del trasplante será mucho más alto. En su estudio independiente, con ayuda de la bibliografía básica y complementaria del tema trastornos inmunitarios, en el acápite de trasplante profundicen en la definición, la clasificación de los antígenos del HLA, así como en su gran polimorfismo y la repercusión en el rechazo del trasplante. Esto les permitirá comprender mejor el por qué es necesario el estudio del HLA entre el donante y el receptor antes de realizar el trasplante. El rechazo es un proceso complejo en el que intervienen tanto los linfocitos T como los anticuerpos. Los mecanismos más importantes en esta reacción de rechazo son la citotoxicidad celular llevada a cabo por los linfocitos T citotóxicos, generalmente de fenotipo CD8 positivo, y las reacciones de hipersensibilidad retardada protagonizadas por los linfocitos T CD4 positivos y macrófagos. También participan, aunque con menor frecuencia, los anticuerpos, activando el sistema del complemento y provocando la destrucción por citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, llevada a cabo por células efectoras como las NK y macrófagos. Los anticuerpos que se forman frente a los haloantígenos forman complejos de antígeno-anticuerpo que activan el sistema del complemento y producen como consecuencia infiltración intensa de neutrófilos en el tejido injertado. La reacción inflamatoria subsecuente produce formación masiva de coágulos dentro de los capilares, que impiden la vascularización del injerto. Este mecanismo es el que se describe en el rechazo hiperagudo. En el rechazo de injertos se conocen tres tipos de patrones histopatológicos: el rechazo hiperagudo, el rechazo agudo y el rechazo crónico. Se considera que el rechazo es una respuesta del sistema inmune y que los elementos planteados en la hipersensibilidad se manifiestan de una u otra forma en el rechazo de trasplantes. Así, por ejemplo, en el rechazo agudo, el daño al tejido se produce por las reacciones de hipersensibilidad
mediada por anticuerpos, específicamente tipo 2 o citotóxica, y por reacción de hipersensibilidad mediada por células o tipo 4. El rechazo hiperagudo se produce por la presencia de anticuerpos preexistentes frente a los aloantígenos del injerto, como ocurre con frecuencia en un receptor que ya haya rechazado un injerto, en mujeres multíparas y en individuos politransfundidos que ya estén sensibilizados previamente. Las manifestaciones de rechazo aparecen de inmediato, antes de las 24 horas que siguen al trasplante. Se caracteriza histológicamente porque la luz del vaso se llena de polimorfonucleares neutrófilos y las lesiones son características de una reacción antígeno-anticuerpo en el endotelio vascular, con fijación de complemento que favorecen la trombosis intravascular con agregación plaquetaria, la oclusión vascular y lesión isquémica irreversible del injerto. El rechazo agudo es un proceso de lesión vascular y parenquimatosa mediada por células T y macrófagos, dando un patrón celular caracterizado por un infiltrado de células mononucleares en el intersticio. También participan en el proceso de lesión vascular los anticuerpos, dando un patrón vascular o humoral caracterizado histológicamente por una vasculitis necrotizante. Puede predominar uno de los dos patrones. Las reacciones de rechazo agudo suelen iniciarse durante las primeras semanas o meses que siguen el trasplante, y la pérdida de la función del órgano se produce de una manera brusca. Las reacciones de rechazo crónico se desarrollan meses o años después del trasplante. Hay un deterioro gradual y progresivo de la función del órgano y se caracteriza morfológicamente por cambios vasculares y fibrosis intersticial. Las alteraciones vasculares consisten en fibrosis de la íntima, que produce isquemia y pérdida funcional del tejido normal, acompañadas de un infiltrado mononuclear intersticial. Los mecanismos del rechazo crónico son las reacciones de hipersensibilidad mediada por células y por anticuerpos. Una evidencia diagnóstica importante es la elevación progresiva de la creatinina. Los estudios de imagenología, laboratorio clínico e inmunología son útiles en el diagnóstico y prevención de la reacción del rechazo de trasplantes. Los estudios de anatomía patológica aportan las características morfológicas que permiten clasificar el tipo de rechazo. Para evidenciar la presencia de anticuerpos preexistente en el suero del receptor contra los antígenos del donante y prevenir el rechazo hiperagudo, se realizan las pruebas cruzadas, que consisten en mezclar el suero del receptor con los leucocitos de posibles donantes.
Si las células se lisan, indica que hay anticuerpos y que el donante no es el adecuado. Las técnicas de tipaje de HLA son necesarias para buscar mayor compatibilidad entre el donante y el receptor y así disminuir la probabilidad del rechazo. Una evidencia diagnóstica importante del rechazo es la elevación de la creatinina sérica. Los estudios imagenológicos, como la ecosonografía, tienen gran utilidad para el monitoreo del órgano trasplantado. Entre las estrategias para minimizar la reacción de rechazo, se debe disminuir la capacidad de respuesta del sistema inmune del receptor con fármacos inmunosupresores, aumentar la compatibilidad entre el donante y el receptor, tipificando los antígenos de histocompatibilidad o HLA, así como la compatibilidad ABO, y realizar las pruebas cruzadas previamente para detectar la sensibilización previa del receptor a los haloantígenos. Una vez expuestos estos contenidos, arribamos a las siguientes conclusiones. La tolerancia se define como la no respuesta del sistema inmune a un antígeno específico. En el fenómeno autoinmune se producen autoanticuerpos y linfocitos autorreactivos secundarios al daño tisular, mientras que en la enfermedad autoinmune las manifestaciones clínicas son el resultado del daño a células y tejidos producido directamente por los autoanticuerpos y linfocitos autorreactivos. Las enfermedades autoinmunes se clasifican de acuerdo al órgano afectado en órgano específica y no específica de órgano o sistémica. Las enfermedades autoinmunes son de etiología multifactorial, destacándose factores inmunológicos, ambientales, genéticos, hormonales e infecciosos. Los estudios imagenológicos y de los laboratorios clínicos de inmunología y anatomía patológica son útiles para interpretar las alteraciones morfofuncionales de los procesos patológicos autoinmunes. Los trasplantes se clasifican atendiendo a la disparidad genética entre el donante y el receptor en autotrasplante, isotrasplante, alotrasplante y xenotrasplante. Los mecanismos etiopatogénicos que intervienen en las reacciones de rechazo del trasplante están dados por el reconocimiento que hace el sistema inmune del receptor de estructuras extrañas en el injerto, como son los antígenos de los sistemas HLA y ABO. En este rechazo participan linfocitos T CD4, fundamentalmente los linfocitos T citotóxicos, y los anticuerpos.
las alteraciones morfológicas y funcionales de cada reacción de rechazo, ya sea hiperagudo, agudo y crónico, difieren en cuanto a sus características morfológicas y el tiempo de aparición de la reacción después del trasplante. Para prevenir el rechazo y lograr la supervivencia del trasplante, se utilizan fármacos inmunosupresores que evitan la respuesta indeseada del sistema inmune. Pero esto puede traer consigo el riesgo de complicaciones infecciosas al provocar una inmunodeficiencia en el paciente. Este es el tema que trataremos en la próxima actividad orientadora.